Sí, nosotros estamos haciendo un programa de recuperación y de prevención de uso de droga en las comunidades, sobre todo con los jóvenes. Y lo hacemos a través de actividades lúdicas y a través de soporte psicológico. Y también ahora estamos haciendo un trabajo fuerte con el Centro de Recuperación de Adicciones del Ministerio de Salud para poder hacer la recuperación en sí, el tratamiento en sí en los centros de rehabilitaciones que tiene el país. Esto se está haciendo vía Zoom, una persona capacitada lo está haciendo, ¿verdad? Sí, la pasada se hizo vía Zoom porque no pudieron estar presente la gente del centro de rehabilitación del programa. Hicimos vía Zoom, pero también estaban los psicólogos que trabajan netamente en una consultoría con nosotros vía presencial. Y también participan los narcóticos anónimos. Hay una asociación de jóvenes que salieron de las adicciones y que hace también trabajo, sobre todo contar su experiencia, su testimonio, lo que han pasado cuando estaba en esa situación, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas principales que se está dando con el tema de adicción en las comunidades? Y es muy grave, o sea que lo que analizamos con los diferentes actores de las comunidades es que hay un ingreso muy fuerte, sobre todo el crack, y hay consumo, sobre todo de jóvenes, y ya tenemos también casos de niños. Y hicimos una breve análisis, por lo menos en la comunidad, y encontramos por lo menos en cada comunidad más de 40 con problemas de adicciones de 8 años hasta 52 años. Impresionante. ¿Y los resultados se pueden lograr a mediano o largo plazo? ¿Cómo estamos? Y estamos trabajando. Lo que nosotros queremos ahora enfocar más fuertemente el trabajo es en la prevención. Como es muy barato y tiene de fácil accesibilidad a los jóvenes, sobre todo el crack, entonces es muy complicado el tratamiento, ¿verdad? Pero sí estamos trabajando en diferentes ámbitos, comunitarias, familiares, para la prevención. Y si algunos jóvenes están todavía a tiempo de hacer su recuperación, para eso estamos trabajando con el centro de adicción.